Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta su iglesia Vida Nueva Acapulco. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor? Porque Él hace el favor, la gracia, la misericordia de compartir por medio del internet su palabra. Y lo que acabas de escuchar, estos aplausos son para el Señor, pero también para que veas, ¿sí?, que es mejor siempre estar presente en la casa del Señor. Entonces te invitamos a que te congregues con nosotros, que vengas hasta tu iglesia y vengas a escuchar la palabra de Dios, la doctrina sana. ¿Cuál es esta? La que hace que el pecador, ¿sí?, se vuelva de su vida pecaminosa, ¿sí? Bueno, pues ¿qué les parece si antes de empezar me acompañas haciendo una oración? Que sea el Espíritu de Dios en todo momento guiándonos, instruyéndonos. Solamente ya sea yo la bocina de lo que el Padre quiere hablarle a su iglesia. Te inclines tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias. Gracias, papá, porque hoy nos tienes, bendito Dios, un mensaje para los que aquellos, Señor, que te han recibido como su Rey y Salvador. Papá, en tus manos ponemos esta predicación sabiendo que dará en el blanco, Padre bendito, porque todo lo que tú haces y todo lo que tú hables, Señor, se va a llevar a cabo. Tu palabra de Dios nos enseña que tu palabra nunca regresa vacía, sino que da fruto al 100%. Así pues, Padre, confiamos de que todas las varonas y los varones que han venido, bendito Dios, y los jóvenes han venido con la necesidad de escuchar tu voz, de buscarte a ti, que tú les hables, papá, que tú seas en todo momento glorificado en lo que pasa en nuestras vidas. Confiamos que así será, papá, y que tú nos tendrás una palabra para edificación de este día y toda la semana en la cual tú tienes preparada para tus hijos. Te amamos, te bendecimos, Padre amado, y todo esto, bendito Dios, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y único Salvador. Amén. Bueno, pues el tema de la predicación es la siguiente: la evidencia de ser hijos de Dios. La evidencia de ser hijos de Dios. A los que traen Biblia, te invito a que ahorita vamos a dar el versículo, que la abras, y quien no trae, vamos a estar mostrando en las pantallas, ¿sí?, los versículos. Si tienes un cuaderno, apúntalo. ¿Sabes por qué? Porque lo que se predica hoy, muchas veces saliendo de aquí de la congregación, ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó. Pero si yo te pregunto por la serie que estás viendo en Netflix, me dices santo y seña de ella. Entonces es necesario que pongamos apuntes para que nos acordemos de todas las cosas que el Señor me hablará, pero también para que en la semana escuche la instrucción, ¿sí? Dios siempre da palabras futuras para sus hijos. Y prepárate, porque hoy también tiene un mensaje. Tal vez no estés padeciendo, pero posiblemente en la semana haya una cuestión que sea necesario venir a los apuntes. ¿Sale? Bueno, pues este es el tema, la evidencia de ser hijos de Dios. Este tema ha sido desde hace muchos años el esfuerzo de muchos que quieren sobresalir mostrando ser hijos de Dios. Sí, así como lo oyes. Hay muchas religiones que están haciendo tantas cosas para que vean en ellos que verdaderamente son hijos de Dios. Y este es el primer punto. Vamos a ver tres, pero voy a mencionar el primero, del cual muchos creen que haciendo este tipo de cosas muestran que son hijos de Dios, ¿sí? Y este punto es el hablar en lenguas. Pablo enseña exactamente este punto muy delicado, ¿sí?, en el cual hoy lo escuchamos hablar en lenguas. Están en la alabanza cantando y de repente empieza a hablar, saca la bazooka Rambo y la, porque esto es hablar en lenguas. ¿A quién edificó? ¿A qué enseñó? ¿Qué fue lo que dijo? Muchas veces ni ellos mismos saben lo que dicen, ¿sí? Entonces vamos a ver de este punto, porque muchos tienen esta característica. ¿Y quiénes son los que caen? ¿Quiénes son las personas que, escuchando este tipo de cosas, son atraídos? Es el débil que hoy no le gusta la predicación de aquí, mejor me voy a otra iglesia, y así está de iglesia en iglesia, buscando exactamente este tipo de puntos y de cosas. ¿Para qué? Para ver que este varón verdaderamente es un hijo usado de Dios, ¿sí?
Pero vamos a ver esta mentira, esta enseñanza en este día de hoy, para que exactamente tú y yo no caigamos en este juego, pero más que nada en una mentira, ¿sí? Vamos, por favor, acompáñame a 1 Corintios 14 y vamos a leerlo del 13 al 21. 1 Corintios 14, vamos a leer del 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. ¿La tienes? Ok, dice así. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarlas. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? 16. Porque si bendice solo con el espíritu al que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces Pablo está haciendo hincapié de que sí él puede hablar en lenguas. Y puede ser para tener una comunión con el Dios. Pero si no hay edificación en que está hablando esta palabrería, estas lenguas, dime, ¿cómo decir amén a esto que tú dices si no lo has comprendido? Si yo me pusiera a predicar en lenguas, dime, cuando yo dijera amén, tú dirías amén, no lo comprenderías. No sabrías si estoy haciendo una maldición o estoy mencionando el nombre de otra persona. Sigue hablando en el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y observen el 21, pongan atención a esto. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice ¿quién? El Señor. Entonces el Padre sabe, y hoy nos acaba de mostrar, que no es por las lenguas el cual da testimonio que somos hijos de Dios. Pero también está que no por eso se van a convertir a Cristo. Y este es un punto muy importante, ¿sí? Porque creo que todos alguna vez tenemos unas alabanzas en nuestras casas donde de repente están hablando en lenguas. ¿Qué dijo la canción? Pudiera ser una maldición. Pudiera ser que está invocando otra cosa que no sea el Señor. Y esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la iglesia pensando o escuchar algo así para creer que en esta iglesia realmente está iluminada por el Señor. Y no es eso. Una iglesia está iluminada por el Espíritu precioso de Dios que tú y yo recibimos cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como tu Rey y Salvador, ¿sí? Entonces, vemos este punto tan importante del cual está hablando Pablo, ¿sí? Para que no seamos engañados. No seamos engañados. Ok, ahora acompáñame ahí mismo al versículo 14, pero vámonos al 37 y 40 y fíjate cómo termina Pablo Vamos a leer del 37 al 40. Fíjate lo que dice. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas. Escucha este punto. No impidas el hablar en lenguas, pero hazte esta connotación. Escucha el 40. Pero hágase todo decentemente y orden. Hágase todo decentemente y orden. ¿La connotación cuál es? Pero. Lo que te mencioné al principio, dice Pablo, que si nadie va a entender lo que estás hablando en lenguas, mejor que guarde silencio. Que guarde silencio.
¿Por qué? Porque a nadie edificó, a nadie evangelizó y por eso nadie creyó. Entonces, dice Pablo, pero si hablas lenguas, no se lo impidas. Siempre y cuando, dice aquí, hágase todo decentemente y en orden. ¿Me pueden mostrar en las pantallas la primera diapositiva, por favor? Y vamos a ver qué es esta parte de decentemente. ¿Qué entendemos esta parte en la primera, por favor? La primera. Ok. Observen esta parte. ¿Qué es la decencia? Pregúntate, ¿qué es la decencia para ti? Observa lo que dice ahí. Posiblemente uno de los valores que habla más de una persona es la decencia. Para vivirla se necesita educación, compostura, buena presencia y respeto por los demás. Pero es muy notable la delicadeza que guarda respecto a la sexualidad humana y todo lo que de ella deriva. ¿Por qué? Porque el área sexual es un área que muy respetada por el hombre y por la mujer. Es una intimidad entre tú y Dios. Pero hoy, ¿qué ha pasado? Que se ha vuelto el tema de estos tiempos, la sexualidad. ¿Cuál? Toda la que tú y yo hemos escuchado, hombres, mujeres, adolescentes, niños, al respecto. Entonces, aquel que quiere interpretar o hablar en lenguas, debe de tener esta educación. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué significa? Dios no te va a dar un don de lenguas cuando ve que en ti no hay moral. Cuando ve que en ti, ¿sí?, no está la presencia del respeto por los demás. Entonces Dios no va a ser un vaso sucio donde vierta la sangre de Hijo de Jesucristo y se le dé a beber a otra persona cuando tu propia vida no está bien delante de Dios. Ten cuidado cuando escuches a alguien hablar en lenguas. Si no hay intérprete, menos. ¿Pero qué crees? Este que habla en lenguas ya encontró un intérprete. ¿Quién crees? Mi compadre. Aguas. Ten mucho cuidado, ¿sí? Porque normalmente siempre se da el que tenga un lado. Tú vas a hacer para que me crean. Entonces vemos que uno de estos puntos que es un engaño. Ciertamente se puede hablar en lenguas, claro. Dios dos y Dios de don. Pero ¿cuándo hablarlas? ¿Cuándo decirlas? Cuando tengas una comunión estrecha con el Padre y sea necesario que ese don de lenguas sea para ¿quién? Para ganar almas para Cristo solamente. No es un espectáculo, no es un show, no es para que vean que tú estás más cerca de Dios. Eso es una mentira satánica. Dios no da un don si nos va a tener un provecho de acercarle almas al Señor. Segundo punto, que también están luchando muchos porque crean que son hijos de Dios. Proclamarse apóstol. Este es un tema, mis hermanos, en todo el mundo, ¿sí? Ya hay una congregación, sectas de apóstoles. Mucho cuidado. Es una mentira grandísima, grandísima, grandísima en todo el mundo. El pastor Armando Alducin predicó de eso, ¿y qué crees? Hay una página web completita criticando que él dijo que los apóstoles no hay más en este tiempo. Tirándole en todo, ¿por qué? Porque ellos dicen, se pronuncian apóstoles. ¿Existen apóstoles hasta el día de hoy? Sí, están aquí en la Biblia. Son los únicos apóstoles los que están aquí en la Biblia. Así que por favor, para ver esto y entenderlo, vamos por favor a Hechos 9:4. Hechos 9:4. Y fíjate lo que habla el intérprete. Pon atención a esto. Estamos viendo la conversión de Saulo. Y vamos a entender este proceso por el cual él no estuvo con Cristo. Pero observa de lo que pasó. Vamos a leer del 4 al 7. Dice así: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Primer punto. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes fueron testigos? Los que estaban con Saulo, que escucharon una voz. Fueron testigos de que escucharon una voz del cielo diciéndole, Saulo, prepárate. Ahí está el primer punto, que hubo testigos. Ahora vamos aquí mismo al 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Cuál era la condición de Ananías? Que fue llevado por la misma voz de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Dios del cielo había reconocido que este Saulo de Tarso le iba a ser instrumento. Que tenemos otro testigo más. Otro testigo más. Sigo leyendo. Dice así en el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos malos ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y en el 15 dice, el Señor le dijo, no vayas pues porque te puede causar daño. ¿Eso dice? Llevaba el mandato de Dios, en el cual sabía que eso no iba a suceder. Entonces dice aquí, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Todos los discípulos del Señor, para predicar la palabra de Dios en el pueblo de Israel, sufrieron de una manera que ni tú ni yo pudiéramos saber soportar. Y hoy lo que se proclaman apóstoles, la quieren bien papa. Qué bonito. Para que creas que ahí sí está Dios. ¿Por qué? Porque hay apóstoles. Y mucha gente se está perdiendo por esto. Pero ¿sabes cuál es el problema de ser apóstol? Que busques esa connotación. Apóstol, ¿para qué? Para que tú creas en Dios. No que por medio de Dios creas lo que ellos hablan. Y esto es un peligro. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Entonces vemos esta parte, ¿sí? Que es un peligro el proclamarse apóstol. Es un peligro proclamarse apóstol. Entonces, yo te invito que todo lo que veas, que ponga una iglesia para que vean en ellos que verdaderamente estos son hijos de Dios, vente a las Escrituras. Vente a las Escrituras, mi hermano. Entonces, en la lectura que hicimos, dice en el verso 7, que son estos testigos que escucharon una voz del cielo. Testigos y más testigos. Aquel pues que se quiera proclamar apóstol, necesitó haber tenido testigos de la misma voz del cielo para que pudiera ser apóstol. Y exactamente en 1 Corintios 15 dice, yo, siguiendo las enseñanzas de los 12, yo he nacido como el último, como un abortivo, el cual el Señor me hizo su apóstol.
Un apóstol, para que pueda ser apóstol, necesitó haber estado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser apóstol. Por eso ya no hay apóstoles en este tiempo. Ten mucho cuidado. Esto no es señal de ser hijo de Dios y no es señal de que en la iglesia donde están estas personas realmente se esté predicando la sana doctrina. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Y vamos al tercer punto. Antes de pasar a ese punto, perdón, vamos a ir a segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, vamos a leer de 16 al 21. Porque aquí debes de darte cuenta dónde está lo que realmente tú y yo necesitamos, ¿sí? Para poder entender las cosas del Señor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 16, vamos a leerlo hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencias. Sigue diciendo en 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Esta voz la escucharon los apóstoles, ¿estando con quién? Con Cristo. Los apóstoles fueron mentoreados ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Él los mentoreó a cada uno de ellos. Eran sus apóstoles, escogidos por Dios para llevar su obra a cabo. Sigo el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No necesitas a alguien más que el Espíritu de Dios para poner la palabra de Dios. No un apóstol. No un apóstol. Por eso en esta iglesia hay estudios suficientes para que puedas entender esta palabra de Dios. Dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tú y yo necesitamos para que se vea evidencia que soy un hijo de Dios, no es hablar en lenguas y menos un apóstol en estos tiempos, sino estar lleno del Espíritu Santo, que es la revelación para que podamos comprender todo lo que las Escrituras están hablando. Bueno, pues hoy vamos a ver un punto también muy peligroso, muy pero muy peligroso, ¿sí? Y es el esfuerzo para que vean que tú eres hijo de Dios. Y esto muchas veces por esforzarnos nos lleva a ¿qué? A apartarnos de las cosas del Señor. ¿Y sabes cuál es ese punto? Que somos buenos. Que somos buenos. A los pastores, a los predicadores, a los maestros, siempre le dicen: hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. ¿Por qué se da eso? Por la misma manera que ahorita del texto que vamos a leer, se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a Marcos 10. Marcos 10. Y ahí vamos a entender esta parte. ¿Por qué el ser humano siempre está viendo que es bueno? Y esto es un peligro de Satanás. Marcos 10, 17.
¿Lo tienes? Esto ya también, esta lectura ya la habrás escuchado. Pero observa la intención del joven rico. Pon mucha atención a lo que va a hacer aquí desde que empieza hasta que termina. Dice aquí: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. 19. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tómala. Todo. Perfecto el hombre. ¿Lo vieron? Ok. Y después dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Cuando lo vio, se le quedó viendo como diciendo: me has venido a tentar. Me has venido a tentar. Desde que hablaste conmigo, me has querido tentar. Viniste a ver si soy sabio, si soy inteligente, si en verdad vengo siendo el Hijo de Dios. Sigue diciendo. Le dice el Señor Jesucristo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme, toma tu cruz. 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vámonos al principio, al 17. Quiero que pongas atención en esto, ¿sí? Hincado de rodillas delante de él, le respondió: Maestro bueno. Y Cristo le contesta, dice: ¿qué haré para heredar el reino de la vida eterna? Punto número 1. Primero le dice este joven rico: Maestro bueno. Lo alaba, pero también lo tienta. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Si nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho: gracias por reconocerme bueno, ¿qué hubiera pasado? Le estuviera robando la gloria a Dios. Le estuviera robando la gloria a Dios. Entonces el joven rico no iba solo, iba con Satanás para hacerlo caer. Para que exactamente el engaño de Satanás es que creas que tú no necesitas de Dios, tú no necesitas de la palabra, porque ¿qué crees? Yo no mato, yo no robo, yo no tengo problemas con mi vecino. ¿Qué? Pues yo soy bueno. Y he escuchado tantos temas, mis hermanos, ¿qué? Hermanito, ¿qué? Pues es que fíjese que mi pariente es un alma de Dios. Es bueno, ayuda a la gente. ¿A poco sí? ¿Y en dónde se congrega? No, en ningún lado. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para ella misma. Y esto es un peligro, creerte bueno. ¿Sabes por qué Cristo tampoco se dijo a él para sí que el único bueno está en los cielos? Porque él estaba en carne en ese momento. Y él entendió que en nuestra carne, ¿sí?, no hay nada bueno. En Romanos 8:3 dice la palabra de Dios que Dios condenó el pecado, ¿dónde? ¿En la tierra? No, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo aquí fue condenado el pecado, ¿sí? Entonces necesitaría el Señor entonces poner algo de Él para que nuestro cuerpo sea santificado. Y Cristo lo sabía. Sigue diciendo, ahí mismo. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Y le empieza a decir: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pon atención a esto. Nació en cuna cristiana. Ese es otro engaño. Creer que porque naciste en cuna cristiana, ya tú eres, ¿qué? Salvo.
y ya tú eres ¿qué? Bueno. Cuidado. Porque el que hayas nacido en cuna cristiana, con tus padres, con tu tío, con todo lo que tú quieras, todos cristianos, ¿esto qué crees? Te hace peligroso. Te engaña. Y muchas veces crees que por eso se ve que tú eres hijo de Dios y eso es una mentira. Entonces Él contesta, todo lo que tú me dijiste, todos los requisitos que tú pides, Señor, ya me los aventé. ¿Qué hubo? Arrogante, soberbio, ¿sí? Fíjate lo que te voy a preguntar. Cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, los dones del Espíritu Santo, que son gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿cuál otro? Dime, ¿cuál de esos practicas todos los días? ¿Todos o ninguno? Sé honesto. ¿Cuál practicas de esos todos los días que vives en Cristo? Y que te estoy hablando del gozo. ¿Qué? Estoy en mi casa. Bendito sea Dios, llegué con bien. Dime, ¿cuál practicas de esos? De no lo que hablando Cristo. No adulterarás, no. Hazlos un ratito, un momento ahí. ¿Cuándo los practicas cada día? Uno de esos, ¿cuántos? Entonces, si no puedes practicar la bendición de tener el Espíritu de Dios teniendo estos puntos, dime, ¿cómo vas a llevar a cabo todo lo que el Señor le está diciendo aquí? No digas falsos testimonios, no hurtarás, no robarás. ¿Y el que dijo? Todos los he cumplido. Falso. ¿Por qué crees que dice él que todos los ha cumplido? Porque él se siente bueno. Porque él es bueno. ¿Sí? Y termina diciéndole lo siguiente. Entonces Jesús mirándole le amó. ¿Por qué? Sabía que no era cierto. Es como cuando tú no le quieres confesar tu pecado, como si Dios no supiera lo que traes arrastrando. Por muy vergonzoso que sea, el Señor lo sabe. ¿Sí? Entonces dice aquí. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme tomando tu cruz. Dime, ¿había cumplido todos los mandamientos? No. ¿Por qué? Porque exactamente, ¿qué es uno de los mandamientos que nos dejó el Señor? ¿Amarás a tu prójimo? Entonces no cumplió todos los mandamientos. No los cumplió. Por eso le dice, bueno, ven y haz tesoros en el cielo. Porque desnudo llegaste y desnudo te vas a ir. Y en la prédica de la mañana nuestro hermano Edgar dijo algo que pareció muy chistoso, pero es cierto. Ni los calcetines te llevas porque cuando llegan a ponerte en el ataúd, si ven que son de buena calidad, el que te cambia te los quita y te pone unos corrientes. Y es cierto. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. Así que ni que lo que traes puesto no te llevas. Y comentaba nuestro pastor, yo nunca he visto que el muerto cuando va detrás de él en una camioneta, en un tráiler, va a la casa, los sillones, la televisión, detrás de él, a echarlo ahí donde también va a ser echado. Ya no sabes, ¿sí? Entonces, no cumplió con todos los mandamientos este joven. Simplemente, ¿a qué fue? ¿Sabes a qué fue? Fue a presumirle. Yo tengo varo y tengo muchas posesiones. Y todo lo que me propongo, lo compro y lo hago. ¿Quiero hacer algo bueno? Ten, ve y dalo. ¿Ya viste? Robándole la gloria a Dios desde el principio que se acercó a Cristo. Y todavía eso, ¿qué crees? Quería que Jesús participara de su mentira. Por eso le dijo, maestro bueno. Inmediatamente Jesucristo lo reconoció. De la misma manera que se le acercó Pedro a Cristo. Señor, ya deja eso. Te van a matar. Te van a hacer daño. Mejor mira, vámonos para otro lado. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo?
apártate de mí, Satanás, porque solamente estás viendo ¿qué? Lo que tú quieres y no lo que mi Padre desea. De esta misma manera llegó este joven rico. De esta misma manera. ¿Qué pasó? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esto es la frustración de muchos. Yo doy, y que por favor lo que yo done lleve mi nombre, para que me reconozcan que yo fui el que las di y que yo soy bueno, por eso lo doy. Pero no tantito le hagas un desprecio, porque ¿crees? Se van a defraudar. Y eso pasa muchas veces hasta aquí en la iglesia. Tu maestro preferido, tu predicador preferido, a quien tú le quieras poner, lo amas, lo estimas, hasta que en un momento te exhorta, se cae del pedestal donde lo tenías. ¿Por qué? Porque siempre queremos escuchar cosas que sean buenas para mí. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Y eso es un error. Es necesaria la exhortación en amor. ¿Para qué? Para sacar al pecador de su error. Así lo marca la palabra de Dios. Entonces, este joven rico, ¿por qué se fue afligido? ¿Por qué? Porque no consiguió lo que quería en el modo que él lo había hecho. Y esto frustra, ¿sí? Por eso muchos andan buscando en las iglesias este punto falso, queriendo que por medio de milagros, por medio de lo que hacen, que le vamos a estirar el brazo, que le vamos a estirar el pie, que se va a caer hacia atrás y va a hacer cosas raras, para que digan, en esa casa verdaderamente está el Espíritu de Dios. Estos sí verdaderamente son hijos de Dios. Cuando el milagro más grande es que tú y yo estábamos sin barandilla a ir al infierno. Tú y yo estábamos destinados a ir al infierno, ¿sí? Por cuantos todos pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue el milagro? ¿Que no te falte nada? No. Que fuiste sacado del infierno y de las manos de Satanás. Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro que tú y yo podemos experimentar y tener en esta vida. ¿Ok? Bueno, pues entonces vemos que entonces al inicio de toda esta lectura que estamos viendo hay un mensaje más allá de que nada más es ver que alguien está frustrado porque no dio las cosas que él tenía. No, hay un engaño, hay una mentira, está bien escondido y siempre esto pasa. En nuestro corazón, en nuestra mente está algo muy escondido detrás de lo que yo quiero conseguir de Dios. Él no dijo, llegó preguntando, ¿cómo puedo ser tu discípulo? No, yo quiero heredar, un salteador. Y muchas veces queremos, oye, ¿qué? Participar en la iglesia sin ningún estudio. Quiero servir sin ningún estudio. Quiero hacer las cosas, pero no me pidas que yo venga a un estudio. Yo quiero recibir bendiciones de Dios, pero no puedo ir todos los domingos a la iglesia. Yo quiero que el Señor me haga un milagro, pero no quiero cumplir con los diezmos y las ofrendas. Y siempre detrás de nosotros hay esta área. Algo escondido, queriendo ¿qué? Para conseguir algo con mi propósito y no con el propósito de Dios. Tengamos cuidado. No estemos cayendo en este punto que pareciera, oírlo muy bien, falacia, pero no, es verdad. Es verdad. ¿Ok? Esto muestra que eres hijo de Dios. Cuando te hablo de la palabra de Dios, ¿qué es lo evidente de ser hijo de Dios? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo que da evidencia de ser hijo de Dios? Yo me he topado con gente que lo tocas, oye, pues parece cristiano. Ay, anda bien arreglado, bien vestido, ¿qué? Huele a cristiano. Camina, oye, como todo un cristiano. ¿Pero qué crees? No es cristiano. ¿Por qué crees? Porque hay algo escondido detrás de él que no lo ha dejado. Vamos por favor a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9.
¿Ya lo tienes? Amén. Del 8 al 9, ¿qué dice? Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, que es don de Dios, pero no por obras, para que nadie se quede. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces, aunque huelas a cristiano y donde camines con cristiano, ¿qué crees? No es por obras, no es por lo que des, visible o invisible, no por eso eres cristiano. Aguas, no te estés confundiendo. ¿Sabes qué pasa con las muchas dádivas? Que nos diga la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés 7:7 y observa lo que dice al respecto de ser dadivoso. Y ese es un punto muy importante. Eclesiastés 7:7. Y observa lo que dice y el peligro de ser dadivoso. Eclesiastés 7:7. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas, ¿qué dicen? Corrompen el corazón. ¿Qué significa? Que al rato la gloria ya no es para Dios, que se necesita de ti para que la congregación sobresalga. Gracias a ti la hermanita es bendecida. Gracias a ti, y lo que das es mejor que orar por ella. Las muchas dádivas corrompen. Cuidado. No te equivoques. Y observa lo que dice al principio. Dice, ciertamente la opresión entontece al tonto, no, al sabio. O sea, es sabio, es inteligente, comprende las cosas, pero hay algo que lo echa a perder. ¿Qué es? Las muchas dádivas. Cuidado. Así como Pablo dijo, no impongas manos a la ligera, antes de ser dadivoso, piensa qué está causando el que tú des. ¿Estás sembrando donde se debe? ¿O estás cosechando para que también que se te regrese? En mi hermano político, en mi maestro, le voy a dar algo, ¿para qué? Para que cuando venga algo, ya sabes, dadivoso. Y eso es un error peligroso, peligroso. Entonces veamos pues que sí es evidente que es ser hijo de Dios. Vamos a Primera de Juan 5 del 1 al 5. Primera de Juan 5 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la connotación? El amor del Señor, que mora en sus hijos, y esta se ve reflejada para gloria de Dios. Gloria a Dios, ¿sí? Entonces vemos que es esto lo que verdaderamente es la evidencia de ser hijo de Dios. Cuando nos ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está pidiendo? Léele la Biblia, llévale teología. ¿Qué dice? ¿Qué? Ámalo. Si no amas a la oveja, ¿cómo vas a darle pastos buenos? Si no amas a la iglesia, si no amas a la oveja, ¿cómo lo vas a sacar de su error? Si no amas a las ovejas del Señor, dime, ¿cómo le vas a ayudar a salir de su problema? Entonces, primero necesita tener esta connotación tan preciosa, el amor. Amor por las ovejas, amor por mis hermanos. Esto es lo que es ser evidente hijo de Dios. Y enseguida, claro que estar lleno del Espíritu de Dios para que puedas explicarle de la palabra de Dios. Si no tienes un compromiso, óyelo muy bien, en la lectura de la palabra, aunque el Espíritu quiera decirte lo que tienes que hablarle a esta persona, no lo vas a poder. ¿Qué le vas a decir? Allá se lo llevo a Gerardo para que Gerardo te diga qué es cómo te tiene que evangelizar.
No, hermanito. Tú, el Señor te lo pone a ti para que tú le evangelices el amor con la palabra del conocimiento de Dios. Y es así, de esta manera, mis hermanos, como damos testimonio de ser hijos de Dios. ¿Sabes por qué es necesario? Porque este mundo se está levantando más en maldad que en la luz de los hijos de Dios. Observen cómo están las cosas allá afuera. Pongan atención a lo que está sucediendo allá afuera. ¿Sí? Cristianos modernizados en el modo de vestir. Cristianos haciendo más TikTokers, videos en el Facebook, que predicando la palabra de Dios. Cristianos que son más famosos en las redes sociales por sus trabajos, por sus éxitos, que por ser hijos de Dios. Y eso es un peligro. Opaca al Espíritu precioso que está dentro de ti. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias porque en esta tarde, Señor, nos has mostrado el camino que tú deseas para tus hijos. Lo que tú quieres, bendito Dios, para tu iglesia. Evidencia de que son hijos de un Dios perfecto, hijos de un Dios santo, hijos de un Dios bueno, pero también hijos de un Dios justo. Y tu palabra nos ha enseñado, Padre, que el buen juez por su casa empieza. Y Señor, he aquí, contempla, Señor, a cada varona y a cada varón, representante de un hogar, representante de una familia, que hoy ha venido, papá, buscando que le des dirección, que no funciona algo en su vida porque algo está estorbando, que está pidiendo un milagro, que está pidiendo un deseo para dar, Señor, cubrir su necesidad, pero no ha dado evidencia de que realmente es un hijo de Dios. La obediencia, papá, es la connotación clara de tu escritura. Nuestro Señor Jesucristo fue evidente en esta acción de obediencia. No hubo duda, Padre, que para que pudiera Él llegar a estar sentado a tu lado, a tu derecha, es por la obediencia. Entonces va de la mano, papito hermoso, el amar y el ser obediente a tu palabra. Papá, ayúdanos a volver al camino. Ayúdanos a salir del error. Ayúdanos a no acoplarnos a este mundo, Padre, porque a veces parecemos más carnales que espirituales. Papá, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hoy vengo cargando, Señor, culpas que el mundo me ha señalado, cuando tú, Señor, me has perdonado todos mis pecados. Tú me recibiste, tú pusiste mis ojos en mí y no porque me lo mereciera, pero gracias a ti, por gracia soy salvo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me estás sanando, me estás limpiando, y hoy tú quieres, papá, que esto refleje de esta misma manera. Padre, tú conoces los corazones de los que están aquí. Tú sabes, Padre bendito, qué trae cada uno de ellos, aún su pecado. Pero también hay quienes vienen con un corazón, con el deseo de que tú los ayudes, que tú escuches su plegaria. Pero también aquellos que no te han reconocido como su Rey y Salvador, también aquí están. Padre, tal vez no levanten la mano, pero Padre, escucha lo que ellos te quieren decir. Repite conmigo: sí, tú, sí, hermanito, sí, tú que nos visitas, prepara tu alma. Señor, en tu nombre echaremos la red. Padre, escucha, papá, por favor, a aquellos que no te conocen. Repite conmigo: Padre amado, gracias. Hoy sé, Padre bendito, que soy más parte del mundo que más de parte del pueblo de Dios. Cuánta mentira hay aún, papá, también usando tu Biblia de mala manera. Yo caí engañado. Yo he ido a esas iglesias donde connotan, donde hay una contestación más de que, cómo ser un hijo, a que cómo verdaderamente es un hijo. Yo he pecado contra ti desde mi juventud. No había entendido tantas cosas, pero yo hoy he escuchado que tu Espíritu precioso que yo recibo en tu nombre me hace hijo, un fiel hijo. Hoy pues yo te pido que vengas y entres en mi corazón. Toma el control, haz habitación, haz tu trono en mi corazón. Yo hoy quiero empezar a ser hijo. Hoy yo quiero estar bajo tu protección para que yo sea limpiado de esta maldad que mora en mí. Padre, yo te recibo como mi Rey y único Salvador, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Y en esta tarde, de esta manera, mis hermanos, reconozcamos, si no hemos dado ese testimonio, esa evidencia de ser hijos de Dios, lo hagamos. Así también, si tú hiciste esa oración de haber recibido a Jesucristo como tu Rey y Salvador, queremos conocerte. Nos encanta ver que la familia en Cristo crezca. Levanta tu mano así. Si hay alguien que ha recibido a Cristo como su Rey y Salvador, amén, bienvenido. Bienvenido a esta familia. Créelo. Dios, óyelo muy bien, no te va a dejar. No te dejó cuando no estabas con Él, menos lo dejará ahora. ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo como su Rey y Salvador? Bonita tarde. Que tengan una bonita y bendecida tarde. Buen día, iglesia, ¿cómo están? Bien. Mis hermanos, vamos a pasar ahora, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Pero antes, acompáñenme por favor al libro de Mateo 25, versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mis hermanos, subrayen esta palabra que dice, les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mis hermanos, todos los bienes que tú tienes no son tuyos, son prestados. El Señor te lo ha dado, ¿sí? Tu trabajo, tu casa, tu negocio, tus bienes, tus riquezas, son del Señor, ¿sí? Acompáñame al versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mis hermanos, igual el Señor en su tiempo, en su segunda venida, vendrá a ti y te va a pedir cuentas de todos estos bienes que Él te ha dado. Él te va a preguntar si lo usaste de forma egoísta para tus deleites, para tus deseos carnales, o lo usaste generosamente para su reino, o para sus siervos, para su iglesia, ¿verdad? O para los hermanos que tienen necesidad. Él te va a pedir cuentas de qué manera lo usaste. Acompáñame al 20 y 21. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, tanto el que recibió 5 talentos y 2, la recompensa fue la misma. Y el Señor, ¿qué encontró en ellos? Fidelidad, ¿verdad? Usaron sus bienes generosamente para su iglesia, para su siervo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, te va a preguntar, ¿lo usaste generosamente? ¿Trajiste los diezmos y ofrenda a tu iglesia? ¿Sí? Una de las principales gastos que tenemos aquí en la iglesia es pagar 5 locales, mis hermanos, ¿sí? Entonces, yo los exhorto, mis hermanos, a que los bienes que el Señor te ha entregado, lo usemos generosamente para su reino, ¿sí? Los exhorto, mis hermanos, a que traigamos los diezmos de ofrenda. Todos los hijos de Dios, todos los creyentes, es la responsabilidad de nosotros. No se nos tiene que decir todos los días. Ya cuando vengamos, cuando nos estemos preparando para venirnos, lo primero que tenemos que hacer, preparar el sobre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé diligencia para poder manejar estos bienes que el Señor te ha entregado. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno con nosotros. Esta iglesia de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Confesamos que tú, Señor, eres nuestro Dios y eres nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, por todos esos bienes que tú has confiado en nosotros y te pedimos que tú nos ayudes a usarlos diligentemente, Padre, a traerlo al alfolí, Señor, para tu reino, para que tu evangelio se siga propagando, Señor, por toda la tierra, Señor, para que muchas personas te conozcan y te den gloria y te den honra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser diligente, que el día de mañana que tú vengas y nos pidas cuenta, Señor, tú nos digas a todos nosotros, a esta iglesia: bien, buen siervo y fiel, fuiste leal en lo poco y en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, te rogamos, Padre, que tú nos bendigas, bendice esta iglesia, Señor, y bendice, Padre, a todos y a cada uno de los que aquí nos congregamos, Padre. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con Nos ponemos de pie, la iglesia. mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amén. Dale un aplauso más fuerte a Jesús. A Él sea toda la gloria por estos dos servicios en los que pudimos escuchar su palabra, gozarnos en la alabanza. Y nos vamos a despedir con esta última alabanza, hermanos, a nuestro Rey Jesús.
iglesia, estamos despedidos de este segundo servicio. Recuerden que nos vemos el jueves en nuestro servicio vespertino a las 6 de la tarde. Que tengan una excelente semana.